Escritores argentinos. Los escritores, sus desafíos, historias, sus miedos, sus vidas, sus mundos. Buenos días. Esta propuesta es para hablar sobre escritores argentinos de todas las épocas, sus vidas, qué hechos las marcaron, los temas que tocan y sus obras. Nos proponemos hacer un viaje por sus vidas y fundamentalmente intentar dejar una inquietud, las ganas de leerlos. Mi nombre es Daniela Calomeni. Muchas gracias por su interés y ya empieza el programa. Roberto Arlt nació el 26 de abril de 1900 en el barrio porteño de Flores. Hijo de Ekaterín Jobstraibitzer, nacida en Austria-Hungría, y del prusiano Karl Arlt. Ambos inmigrantes muy humildes y recién llegados al país. Tuvo 2 hermanas, quienes murieron de tuberculosis. En la casa, el idioma que se hablaba era el alemán. Un papá, digamos, que habla alemán, casi como única lengua, no solamente porque es su lengua materna, sino que es su lengua casi ideológica, digamos, está como desajustado acá en la nueva realidad. Una madre que domina el italiano y que balbucea el español, y un chico cuya relación con el idioma es el lenguaje de la calle o el lenguaje de la escuela, habla de una persona como en una encrucijada lingüística, que seguramente, más que plantear problemas de identidad recibida, lo que plantea es una identidad a construir. Roberto Arlt declaró diferentes fechas de nacimiento, dio versiones distintas acerca de sus estudios y también dijo tener diferentes nombres de pila. El año pasado se halló su partida de bautismo y se supo que su nombre era en realidad Roberto Emilio Godofredo. Fue un niño imaginativo que soñaba con ser pirata e inventor y que pronto se convirtió en fervoroso lector, al igual que el joven personaje Silvio Astier de su primera novela, El juguete rabioso, cuyos autores favoritos son Baudelaire, Dostoyevsky, Baroja y todos los escritores de novelas de aventuras al estilo rocambole. Deja la escuela después de haber cursado 5º grado y a los 16 años abandona la casa por las disputas con su padre. La relación con su padre estuvo signada por un trato severo y poco permisivo o directamente sádico. Roberto Arlt siempre recordó que cuando él era niño, su padre, ante cualquier supuesta falta, le decía: «Mañana cuando amanezca te voy a azotar», y él no podía dormir en casi toda la noche, ya que se fijaba en el reloj de su cuarto, esperando los golpes que a la madrugada le propinaría el padre. La memoria de su progenitor aparecerá en futuros escritos. Comienza a emplearse en diversos oficios: dependiente de librería, aprendiz de mecánico, hojalatero, corredor de mercancía, pintor, trabajador portuario, ayudante en una biblioteca y trabajó en un periódico local. En 1918 publica su primer cuento, Jehová. Roberto Arlt viaja a Córdoba para realizar el servicio militar obligatorio, sin saber que iba a encontrarse con el amor. Cuando la vio por primera vez, le pareció haber visto a la joven más hermosa de la tierra. El primer casamiento es con Carmen Antinucci, que es una cordobesa a quien conoce Arlt cuando se va a Córdoba a hacer el servicio militar. Se casan en Córdoba, los dos eran muy jóvenes, aunque Carmen Antinucci era 2 años más grande. Apenas casados se desata o se conoce la tuberculosis de Carmen y es por eso que se van a vivir a Cosquín.
Quien habla es Silvia Zaita, una de las mayores especialistas en la obra de Roberto Arlt. Con su primera esposa, Carmen Antinucci, tiene una hija, Mirta. Años después, tendrá un hijo que no llegará a conocer. A los 19 años, comienza a escribir El juguete rabioso, que será una de las obras más destacadas de la literatura argentina. El espacio en el que todo sucede y además como clima, como personajes, ¿no? Que aparecen en El juguete rabioso y que solo pueden ser personajes de la ciudad. Y por eso se marca tanto al juguete rabioso como el comienzo de la narrativa urbana en el Río de la Plata, prácticamente. El escenario de El juguete rabioso es, en cambio, la ciudad, y su historia es la de Silvio Astier, un joven marginal que sueña con herencias millonarias, viajes a Europa y un invento que lo convierta en una celebridad como Edison. Pero su realidad es más modesta. Se involucra en algunos delitos, consigue trabajos mal pagos que no puede mantener, vive en pensiones que no puede pagar, intenta suicidarse y finalmente comete una traición incomprensible al delatar a su amigo El Rengo, con quien había planeado un asalto. Roberto Arlt se convierte en secretario, para luego ser también amigo, del escritor Ricardo Guiraldes, quien lee los manuscritos de El juguete rabioso y recomienda la obra, aunque ya había sido aceptada por la editorial Latina. Cuando Roberto Arlt vuelve de Córdoba en 1924, trata de vincularse con los grupos literarios de la época y se relaciona con Ricardo Guiraldes, quien le hace leer los manuscritos en voz alta, le corrige algunas cosas y lo toma como su secretario, porque realmente Roberto Arlt tenía mucha necesidad económica. Arlt pasa a ser su secretario, su gran amigo. Inclusive tengo entendido que el título del libro, El juguete rabioso, se lo inspira Ricardo, porque se llamaba algo como La vida puerca. Y bueno, sonaba un poco demasiado fuerte para la época ese título, y el que le dice que lo cambie es Ricardo. El 30 de marzo de 1925, Roberto Arlt le escribe una carta a Ricardo Guiraldes. Allí le agradece su generosidad por haber leído el manuscrito de su primera novela, El juguete rabioso, cuyo título original era La vida puerca. Estimado amigo mío, me ha dado usted tal espectáculo de bondad que todavía no se ha acabado en mí la necesidad de pensar en usted, de reproducirme el hecho de su generosidad. En cambio, El juguete rabioso es de algún modo un libro que anuncia la llegada de los años 30 y sus novedades urbanas, la desocupación, la marginalidad y la explotación laboral. Es un libro futurista que sueña con el progreso personal y tecnológico mientras describe el retroceso social de una época que está llegando y de algún modo se muda del campo a la ciudad. Tras su publicación, la crítica no se hizo esperar. Con su escritura, Arlt atentaba contra las instituciones burguesas, el matrimonio, la propiedad privada, los tribunales de justicia, así como contra la filosofía del progreso, que condenaba a la clase media a una denigrante miseria. El autor mostraba de qué manera las nefastas consecuencias de esta filosofía afectaban diferentes aspectos de la vida: el amor, las creencias, el sentido del deber, la noción de justicia. El campo, como escenario mítico, va quedando atrás. En el horizonte de la literatura, pero también de la sociedad, aparecen fuerzas nuevas, como el trabajo fabril, la inmigración y una cultura ciudadana nueva, compuesta de mezclas y conflictos. El juguete rabioso pareciera ser la más autobiográfica de sus obras.
La novela está situada en los barrios bajos de Buenos Aires, narrada en primera persona, y su denominador común es el fracaso invariable del protagonista, Silvio Astier, en la concreción de cualquiera de los proyectos que emprende. Leyó muchísimo. Los personajes de Roberto Arlt se debaten entre la miseria de su origen y el deseo del ascenso social, que pocas veces se logra sin una traición. En esa decisión, anterior a cumplir o no cumplir ese deseo, se concentra el drama arltiano, o se cambia de clase de golpe, por medio del batacazo individual o el delito, o se tiene una conciencia de clase basada en el sufrimiento y en la espera. Hasta el Juguete Rabioso no había habido narrativa de la ciudad, así tomando a la ciudad como el espacio en el que todo sucede y además como clima, como personajes, ¿no? Que aparecen en el Juguete Rabioso y que solo pueden ser personajes de la ciudad. Y por eso se marca tanto al Juguete Rabioso como el comienzo de la narrativa urbana en el Río de la Plata, prácticamente. En el próximo bloque, la literatura y la infancia de Roberto Arlt reviven las calles de Flores, rememorando al gran escritor. Barrio de Flores, si tus colores pudieran darle a mi boca una sonrisa otra vez. ya volvemos. Facebook, Escritores Argentinos Radio Fénix Esquel. Escuchen los programas emitidos y déjennos comentarios. Soy Federico Andajasi. Escuchen Escritores Argentinos. Quiero hacer el elogio de nuestra quinta avenida, la diagonal Sáenz Peña, que sobre el asfalto de la calle pone la ochavada proa de sus rascacielos, fachadas grises o blancas, de cornisas doradas por perpendiculares reflectores. Yo quiero hacer un elogio de lo lindo, de lo severo, de lo férreo de esa avenida, diagonal que corta el tuétano de la ciudad y pone al descubierto sus hermosísimas suciedades, entre telones de dramas de quinta edición, que pronto borrarán los picos de los checoslovacos y griegos, trabajando día y noche entre guinches engrasados y centelleantes lámparas eléctricas. Roberto Arlt, diagonal Sáenz Peña. Durante todo el año, La Historia en su lugar convoca a porteños y turistas a conocer Buenos Aires a través de una propuesta teatral que recrea las historias y los personajes de cada barrio por las calles porteñas. La literatura y la infancia de Roberto Arlt reviven las calles de Flores, rememorando al gran escritor. Inmejorable propuesta para conocer la vida y los escenarios de Roberto Arlt. Visitas teatralizadas. En su barrio, el barrio de Flores, se realizaron durante el verano. Ojalá vuelvan a hacerse. El nombre era Una tarde con Roberto Arlt. Volvamos al Arlt hombre. Arlt era un gran admirador
cultura y de la literatura. En realidad él es un autodidacta, efectivamente, un hecho en la calle. Pero yo sostengo también que es una máquina literaria, es un hecho en la literatura y bueno, no tan autodidacta en ese sentido. Era un lector desde chiquito, leyó muchísimo. Estos otros escritores que efectivamente provienen de otro lado. Son hijos de inmigrantes, en el caso de Arlt, y no solo de Arlt, tienen una escolaridad precaria, un mal uso de la lengua, y esto efectivamente se va a notar en sus textos, porque creo que tanto Guiraldes como Arlt dejan las marcas de su lugar de procedencia en el modo en el cual escriben y producen una literatura. De ahí es que sean dos literaturas tan diferentes. De Córdoba vuelve a Buenos Aires con su esposa e hija y publica en la revista Proa 2 capítulos de El juguete rabioso, y al año siguiente inicia su colaboración en la revista humorística Don Goyo, cuyo director era su amigo Conrado Nalé Roxlo. En 1927 comienza a trabajar para Crítica, diario de masas al estilo de la prensa norteamericana de Hearst, dirigido por el mítico Natalio Botana. Natalio Botana, el legendario fundador de Crítica, revolucionó al periodismo en Argentina. Rompió con el modelo de los diarios tradicionales, impuso títulos en tamaño catástrofe y fotos grandes en la primera plana, e involucró al lector al ofrecerle un diario para todos. Crítica salió a la calle el 15 de septiembre de 1913. Pensado como el diario del mediodía, llegó a tener 5 ediciones. En ese momento Botana tenía 25 años y como única fortuna 38 pesos más sus ideas innovadoras. Con el tiempo, desde el diario que llegó a vender 700.000 ejemplares, construyó el poder necesario para influir decisivamente en la vida política argentina. Hizo a su yerno Raúl Damonte Taborda diputado y contribuyó al derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930. Crítica no dudó en calificar a ese gobierno de inconstitucional y como a una tiranía. Igual, el general Uriburu, al que había apoyado, le clausuró el diario y lo encarceló. Pese a él, Botana se convirtió en el magnate de la prensa. Hizo del imponente edificio de Avenida de Mayo 1333 una fábrica de periodistas y un lugar prestigioso en el que escribieron desde Jorge Luis Borges o Roberto Arlt hasta León Trotsky en el exilio. Ricardo Guiraldes, Conrado Nalé Roxlo, Natalio Botana. Desde que empezamos el primer programa, se dan cuenta de qué nombres aparecen en forma anecdótica a colación. Por supuesto, habría que hacer un programa sobre cada uno. Roberto Arlt se encarga de la columna policíaca o nota carnicera y truculenta, como la llamaba el propio autor, todo por necesidad del puchero, según él mismo. El diario Crítica hace de la crónica policial uno de sus aspectos principales para ganar lectores. Roberto Arlt jugará ese rol nuevo de periodista detective y tendrá una actuación destacada. Silvia Zaita, en El escritor en el bosque de ladrillos, cita un testimonio del mismo diario, en donde se da cuenta que Arlt logra en una ocasión impedir un suicidio. Hoy, el redactor de nuestro diario, Roberto Arlt, y el fotógrafo, citados por una presuicida en su departamento de la calle Uruguay, evitaron la muerte de esta, desarmándola en circunstancias en que pretendía deserrajarse un tiro en la sien. Al año siguiente,
ingresa como columnista de las Aguafuertes porteñas en el diario El Mundo, periódico propiedad de Alberto Heinz, en el que colabora hasta su muerte y donde aparecerán varios de sus cuentos, como el primero, Insolente Jorobadito, que daría el título a la antología El Jorobadito. Roberto Arlt hace un desarrollo particular. Y lo hace en una experiencia muy particular que es el Diario El Mundo. El Diario El Mundo nace como diario cooperativo. Participan 28 personas, entre otros Gerchunov, que se proponen hacer una publicación moderna y actualizada. Y con ello se arma esta primera redacción del diario El Mundo. Arlt ahí se hace cargo de una columna que era bien tradicional en la época, que era una columna costumbrista, que sale sin título y sin firma, hasta que, bueno, en agosto, con el cambio de director, cuando Mucio Sáenz Peña, que va a ser el otro gran padre o hermano mayor de Arlt, entra como director, ya ahí sí le coloca el título Aguafuertes porteñas, y muy rápidamente, el 5 de agosto aparecen las iniciales y el 14 de agosto ya comienza a firmar con su nombre, único nombre propio en todo el diario. Después de El juguete rabioso, Roberto Arlt trabajaba febrilmente en una nueva novela al tiempo que lo hacía en el diario. En 1929 publica Los 7 locos, considerada su obra más importante. Aquí, Remo Erdosain, quien es un modesto estafador sin ánimo de lucro, se une a una sociedad secreta dirigida por el astrólogo, en la que también están el rufián melancólico y el hombre que vio a la partera, para promover una revolución científica, sangrienta y definitiva, financiada por una cadena de burdeles, rodeada de una red de instituciones ácratas, planteando la creación del misticismo industrial. Los personajes de Arlt eran muy particulares. Son personajes muy profundos, muy tortuosos, son personajes con poca luz, ¿no? Son personajes que tienden más bien a tener oscuridad y no luz. Es un mundo fantástico porque creo que él se divertía mucho, que Arlt era muy divertido en el sentido de que tenía entre sus mejores amigos a todos estos personajes medio así raros, ¿no? Que eran pistoleros, qué sé yo, para después contarlo y divertirse con sus amigos. Su obra también llegó a la pantalla grande. Y esta Elsa, que a mí me tocó hacer en Los 7 locos, bueno, es un personaje maravilloso, vuelvo a decirte, profundo, que a mí no me pudo haber tocado mejor director que Nilsson para meterme en un personaje así, pero son personajes tortuosos, ¿no? Sí. Y en Juguete Rabioso también, porque es esa bibliotecaria María que también es tortuosa, es poco cielo el de Arlt, ¿no? El mundo de Arlt para los personajes te dan poco cielo, te dan mucho sótano, mucha librería, mucho pasillo. Los 7 locos y su continuación, Los lanzallamas, son una reflexión sobre la sociedad argentina y sobre la condición humana. Los apodos simbólicos de algunos miembros de la sociedad secreta son el indicio evidente de la condición expresionista de esos relatos que muestran, en definitiva, los perfiles de un mundo que se desmorona. La voz burlona del narrador conoce lo insensato de las ilusiones, el fracaso inevitable de los proyectos y lo terrible del fin. ¿Vos te crees que me voy a pasar la vida con este sueldo de hambre y viviendo como un empleaducho? No, yo voy a inventar cosas, grandes cosas voy a inventar yo. No va a sobrar la plata. Vamos a terminar con esta vida de mierda. En el diario El Mundo, Arlt escribía las Aguafuertes porteñas. De los movimientos, los ruidos y el idioma de la ciudad nacen las Aguafuertes porteñas, de Roberto Arlt, un género en el que su arte
logra captar y describir los paisajes urbanos y las historias de sus héroes anónimos. Eran artículos literarios publicados periódicamente en Buenos Aires con la intención de mostrar una realidad fragmentada y de reproducir, a modo fotográfico, un momento concreto. Quiero hacer el elogio de nuestra Quinta Avenida, la Diagonal Sáenz Peña, que sobre el asfalto de la calle pone la ochavada proa de sus rascacielos, fachadas grises o blancas, de cornisas doradas por perpendiculares reflectores. Yo quiero hacer un elogio de lo lindo, de lo severo, de lo férreo de esa avenida, diagonal que corta el tuétano de la ciudad y pone al descubierto sus hermosísimas suciedades, entre telones de dramas de quinta edición, que pronto borrarán los picos de los checoslovacos y griegos, trabajando día y noche entre guinches engrasados y centelleantes lámparas eléctricas. Facebook, Escritores Argentinos Radio Fénix Esquel. Escuchen los programas emitidos y déjennos comentarios. Próximo bloque. Viajamos a 1934 con Roberto Arlt rumbo a España. Volvimos. Hay más historias de escritores argentinos. En abril de 1934, Roberto Arlt toca tierra española, visita las Islas Canarias y recorre la península, Andalucía, Galicia, Asturias, el País Vasco, Madrid y Barcelona. En 1935 logra finalmente acceder a un viaje a Europa, viaje que si puede hacerlo es porque es periodista. Nunca Arlt hubiese podido hacer ese viaje iniciático que efectivamente hacían todos los escritores y los no escritores y los jóvenes de la élite viajaban a Europa en este viaje iniciático. Arlt logra realizar finalmente este viaje y ahí hay sí yo creo que un antes y un después con respecto a sus posiciones políticas, porque él llega en un momento muy particular, llega en el momento en que las izquierdas la coalición de izquierdas obtiene el gobierno de España y bueno, por primera vez ve que las izquierdas pueden llegar al poder. Cuando llega a Madrid es donde se sumerge efectivamente en el clima político. De cada una de las regiones que visita, envía sus aguafuertes españolas, gallegas, asturianas, vascas o madrileñas. Incluso tuvo tiempo para visitar Tánger y Tetuán, lugares que encuentran su reflejo en las aguafuertes africanas y en los cuentos de El criador de gorilas. Seguramente las más interesantes resultan las notas tituladas Cartas de España y Cartas de Madrid, dedicadas a la situación política del país con el triunfo de la izquierda, los atentados y el ambiente que inevitablemente iba a llevar a la guerra civil. Si hasta hace pocos años apenas se conocía una pequeña parte de las aguafuertes, en los años 90 se han publicado varias ediciones de ellas, incluidas las españolas, fuera del ámbito andaluz y marroquí, que se habían recogido en la primera edición. El amor brujo es la última novela que escribe. Es un alegato contra el matrimonio burgués, su falsa moral y sus intereses materiales. Arremete, en primer lugar, contra la mujer burguesa, novia y futura suegra, interesada en asegurar a la hija, el futuro, explotando el instinto sexual del hombre. A partir de entonces, Arlt se dedica predominantemente al teatro. En 1932, su amigo Leónidas Barletta estrena en el Teatro del Pueblo 300 millones. Desatados a las frustraciones, a las vidas miserables que buscan salir de ese círculo vicioso de espanto. Una mujer que sueña, Sofía, sueña un destino distinto, un gran amor,
un héroe, Rocambole, que la viene a rescatar. Rocambole, aquel personaje de los folletines, que este personaje Sofía lee con avidez, igual que Roberto Arlt. Folletines que hablaban de héroes, de aventuras, de tierras lejanas, de islas desiertas. En esa obra Roberto Arlt introduce desde el absurdismo hasta el surrealismo, introduce elementos que fueron vanguardistas y que influyeron fuertemente en los escritores de teatro posteriores. Es también representante del teatro social y se estrenó en el Teatro del Pueblo de Leónidas Barletta cuando todavía el autor estaba en vida. También escribe para el teatro Prueba de amor, El fabricante de fantasmas, África, La fiesta del hierro, El desierto entra en la ciudad, Saverio el cruel y La isla desierta. Junto a 300 millones, estas dos últimas son las piezas de teatro más representadas. Les cuento que yo, a los 14 años, pertenecía a un grupo de teatro en Comodoro y nosotros hicimos 300 millones, a sala llena y con el público aplaudiendo de pie. Vale recordar que mayoritariamente compuesto por nuestra familia. En 1940 muere su esposa Carmen Antinucci, con quien el autor tenía problemas desde hacía años, viviendo el matrimonio prácticamente separados. También en su trabajo conoció a su segundo y conflictivo amor. Arlt conoce a Elizabeth Jain en el 41. Elizabeth Jain, una mujer preciosa y aparte una periodista de avanzada. Ella era la secretaria del director del Hogar, que es la revista que también publica Haines, es decir, ellos se conocen en su lugar de trabajo. Bueno, se conocen en este ámbito. En el 41 Arlt todavía está casado con Carmen Antinucci y en el momento en que estaba tramitando una especie de divorcio, en Argentina no había divorcio, pero bueno, algo así como un divorcio, Carmen Antinucci muere y hallan el camino. Aún así se casan en Uruguay, no se casan en la Argentina. En el 41 y están juntos hasta que muere, con algunas separaciones en el medio, la relación entre... A diferencia de lo que pasaba entre Carmen Antinucci y Roberto Arlt, que Carmen era una señora pacífica, Elizabeth Jain de pacífico no tenía nada y se pegaban, se gritaban, se insultaban, los echaban de las pensiones por gritos y daños varios. La siguiente aguafuerte se titula La inteligencia de las mujeres. Tu m'as promis et je t'ai cru. La mujer tiene una antipatía instintiva por el hombre inteligente. Sabe que podrá engañarlo relativamente. Sabe, y eso sin que les hayan enseñado. Son más advertidas que el hombre. Que el individuo inteligente es su enemigo, que la sondeará tanto y tanto hasta que toda la apariencia de la que está revestida se va a desmoronar. Y de allí que una mujer, cuando se encuentra en presencia de un individuo que sospecha poco común, calla y lo observa. Su sistema es callar. El otro habla, se descubre, ella observa. ¿De qué modo puede engañarse a ese hombre? ¿De qué manera se le puede destrozar el alma, dominarlo, hundirlo, moverlo como un fantoche? Lucha endemoniada y curiosa. Aquello que comenzó como un insignificante programa, la muchachita que de primera intención usted juzgó equivocadamente, despacio va desenvolviendo su carácter terrible, mostrando las uñas. Y si usted es un imbécil, ella juega con su alma como el gato con el ratón. Claro está que este juego fracasa con un individuo medianamente observador. Usted lentamente irá anotando las contradicciones
las mentiras pequeñas o grandes, acumulando pruebas que un día dan como resultado un conjunto negativamente psicológico, y la mujer lo sabe. De allí que esas muchachas que por las calles vemos, acompañadas de solemnes marmotas, no son tan tontas como creemos. No, amigo, son vivísimas, demasiado vivas, siempre que encuentren un gilito, como dicen ellas. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afila me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan fiel, y así un mes me desayuno con lo que he sabido ayer. No es a mí que me cachaban tu rebuque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me engrupiste vos. Está en cana prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de llorar. Chorro, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense por si anda suelta. Si los cachan, los da vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Escritores argentinos. Una vida, un relato para escuchar. Muchísimos editores le niegan la posibilidad de editar la novela. Y entre esas anécdotas divertidas hay una que me gusta mucho, porque al final se cansa de discutir con editores y un día se encuentra con uno que lo vuelve a rechazar y le dice: usted dice que mi novela es mala, otro dice que mi novela es mala, aquel dice que mi novela es mala, mi mujer y yo decimos que es muy buena. Y este criterio, digamos, de valoración personal, que está por encima de otro criterio, habla, digamos, para algunos de la soberbia de Arlt, y para algunos también, digamos, de la convicción de una persona que tiene fe en su literatura. Arlt sigue, y creo que seguirá siendo, porque los que lo conocieron personalmente ya casi no existen, un hombre muy misterioso, en algún sentido, para la literatura argentina, ¿no? No por su literatura, que es diáfana, comprensible, que puede ser analizada desde infinitos puntos de vista, ¿no? Por su vida. Mi padre era una nacionalidad adentro de su casa y otra nacionalidad en la calle. Él eligió la nacionalidad de la calle. Mis abuelos, que creyeron que el país era el país de la gran oportunidad, se dieron con que el país no era el de la gran oportunidad y su ambición era volver a Alemania, cosa que no pudo lograrse, pero el único que siempre supo que no quería volver a Alemania y que él no tenía dónde volver porque él era de aquí, pero al mismo tiempo el ser de aquí no significaba que tuviera ni tíos, ni hermanos, ni lecturas, ni idioma, no tenía nada. Mi viejo estaba vacío. Él mismo tenía que ir educándose, fundándose y decidiéndose escritor. En el próximo bloque. Ese día, el corazón de Roberto Arlt dijo basta. Con apenas 42 años, abandonaba este mundo uno de los personajes más intrigantes de nuestra literatura. Escritores argentinos. Ya volvemos. Volvimos. Hay más historias de escritores argentinos.
Facebook, Escritores Argentinos Radio Fénix Esquel. Escuchen los programas emitidos y déjennos comentarios. Calle como valle de monedas para el pan, río sin desvío donde sufre la ciudad. El espíritu de la calle Corrientes no cambiará con el ensanche. Es inútil. No es con un ensanche que se cambia o se puede cambiar el espíritu de una calle. A menos que la gente crea que las calles no tienen espíritu, personalidad, idiosincrasia. Y para demostrarlo, vamos a recurrir a la calle Corrientes. La calle Corrientes tiene una serie de aspectos de lo más opuestos y que no se justifica en una calle. Así, desde Río de Janeiro a Medrano, crece su primer aspecto. Es la calle de las queserías, los depósitos de cafeína y las fábricas de molinos. Es curiosísimo. En un trecho de 10 cuadras se cuentan numerosas fábricas de aparatos de viento. ¿Qué es lo que ha conducido a los industriales a instalarse allí? Vaya a saberlo. Después vienen las fundiciones de bronce, también en abundancia alarmante. De Medrano a Pueyrredón la calle ya pierde personalidad. Se disuelve. Están los innumerables comercios que la ornamentan con sus entoldados. Se convierte en una calle vulgar, sin características. Es el triunfo de la pobretería, del comercio al por menor, cuidado por la esposa, la abuela o la suegra, mientras el hombre trota calles buscándose la vida. De Pueyrredón a Callao ocurre un milagro. La calle se transfigura, se manifiesta con toda su personalidad, la pone de relieve. En ese tramo triunfa el comercio de paños y tejidos. ¿Son turcos o israelitas? Parece un trozo del gueto. Es la apoteosis de Israel. De Israel con toda su actividad exótica. Allí se encuentra el teatro judío, el café judío, el restaurante judío, la sinagoga, el banco israelita. Allí, en un espacio de 12 o 15 cuadras, el judío ha levantado su vida auténtica. Las luces se encienden y calle Corrientes se llena de gente. La verdadera calle Corrientes comienza para nosotros en Callao y termina en Esmeralda. Es el cogollo porteño, el corazón de la urbe, la verdadera calle. La calle en la que sueñan los porteños que se encuentran en provincias. La calle que arranca un suspiro en los desterrados de la ciudad. La calle que se quiere de verdad. La calle que es linda de recorrer de punta a punta, porque es calle de vagancia, de atorrantismo, de olvido, de alegría, de placer. La calle que con su nombre hace lindo el comienzo de ese tango. Corrientes 348, segundo piso ascensor. Art es un gran dramaturgo, es un gran cuentista, un gran novelista, que fue en su momento injustamente ignorado, ninguneado por la literatura oficial de los años 20, 30, pero releído, eternamente, reconocido reiteradamente a partir de la década del 60. Todavía sigue produciendo una gran perturbación cuando se lo lee. Yo soy escritor que se ha formado leyendo sus libros, pero también soy docente. Y la sensación todavía de que cada nuevo lector que se encuentra con Art empieza encontrando una gran dificultad y luego un enorme vértigo, una gran fascinación. No todos los escritores producen eso después de 80 años. Y Art sigue siendo imprevisible. Cada año yo tengo que enseñar Roberto Art en la universidad, en la escuela secundaria. Y cada año encuentro personas que lo leen por primera vez y vuelve a producir ese efecto. Art es un escritor para un amplio público de lectores. Ha dejado su huella en la novelística de Juan Carlos Onetti, quien escribió un prólogo a la traducción italiana de Los Siete Locos. Julio Cortázar lo apreció y prologó su obra completa, y lo menciona en varios relatos suyos, Rayuela incluida. Ernesto Sábato se ve en parte como sucesor de Arlt. Existen elementos temáticos y formales en la obra de Manuel Puig que hacen pensar en nuestro autor.
pero el que más se ha dedicado al estudio de su narrativa y quien lo incluye como personaje ficticio y elemento de discusión literaria en su propia narrativa, es el mencionado Riccardo Piglia. Su original estilo narrativo se mantuvo libre e independiente de las estéticas dominantes en su entorno, modernismo y vanguardias. Arlt reivindica la vitalidad de la lengua española. Que era escribir, mirar, ver, descubrir, narrar, esa era la vocación inicial, natural de mi padre, ¿te das cuenta? No es que mi padre se hace escritor a los 20 y tantos años, no, mi padre es escritor desde chico. Exactamente. ¿Te das cuenta? Porque desde chico se va brindando a descubrirse a sí mismo. El aporte de Arlt puede verse no solo en el tratamiento de los temas, sino también en la riqueza del léxico y en su defensa de un idioma porteño, local si se quiere, pero profundamente arraigado en la tradición, y que él define así en sus aguafuertes. Escribo en porteño. Escribo en un idioma que no es propiamente castellano, sino porteño. Sigo toda una tradición. Fray Mocho, Félix Lima, Last Reason. Y es acaso por exaltar el habla del pueblo ágil, pintoresca y variable, que interesa a todas las sensibilidades. Este léxico, que yo llamo idioma, primará en nuestra literatura a pesar de la indignación de los puristas, a quienes no leen ni leerá nadie. No olvidemos que las canciones en argot parisien por François Villon, un gran poeta que murió ahorcado por dar el clásico golpe de furca a sus semejantes, son eternas. Arlt siempre contó su vida y nunca la contó igual. Distintas fechas de nacimiento, le preguntaban qué había estudiado, no estudié nunca, hice 4º grado, hice 5º, hice 3º. Había como una presentación misteriosa de su vida, o como que algo no le sonaba completo a él. Que muestra la forma en que Arlt quiere ser conocido por los demás, como alguien que se forjó a sí mismo, alguien que no tenía nada que lo avale. Ahora él construye esta imagen de escritor desplazado y ninguneado de un modo muy eficaz. La crítica le creyó durante muchos años, por ejemplo, a esta idea de Arlt torturado, que se suma a esto que hace Arlt de decir, bueno, los personajes soy yo. Roberto Arlt demuestra en sus aguafuertes un conocimiento de la complejidad del alma humana, que escudriña en sus manifestaciones externas, como en sus secretas y vergonzantes motivaciones. Dedicado a mis amigas y a mi hermano abogado. Fauna tribunalesca. Bien lo dijo Quevedo. Abogados y escribanos son aprendices de Tósigo y Ponzoña graduada, queriendo dar a entender con ellos que era preferible sufrir la acometida de un toro furioso a entrar en relaciones con semejantes bicharracos, despojadores de viudas y enemigos natos del huérfano. Y hoy escribo esto porque una magnífica sociedad, compuesta por el abogado Galina y el escribano Virginillo, ha sido acusada por una respetable viuda de haberla despojado de todos sus bienes en forma dolosa, lo cual es sumamente grave. ¿Quién no ha visto El gato y el bofe? Llega la dueña de casa de la carnicería con un trozo de bofe envuelto en un papel de diario, y aún nadie la ha visto entrar. Y el gato, tiesa la cola, enarcado el lomo, plañidero el maullido, implora su partición de una manera conmovedora. Lo mismo ocurre con ciertos abogados y escribanos en presencia de una herencia. El olor del dinero les pone tan nerviosos que antes de enfriarse el difunto ya están merodeando por la casa mortuoria, y hay que verlos para creer. Se acercan a la viuda y al huérfano, compungidos de tanta desgracia, y ellos,
cuyo corazón es de duro pedernal y de resistentísimo acero, vierten lágrimas de cocodrilo y vigilan a los parientes con mirada avisora, temerosos de que se les escape la sucesión. Silla en la vereda. Llegaron las noches de las sillas en la vereda, de las familias estancadas en las puertas de sus casas. Llegaron las noches del «Buenas noches, vecina». Llegaron las noches. Yo no sé qué tienen estos barrios porteños, tan tristes en el día bajo el sol y tan lindos cuando la luna los recorre oblicuamente. Yo no sé qué tienen, qué reos o inteligentes, vagos o activos, todos queremos este barrio con su jardín y sus pebetas siempre iguales y siempre distintas, y sus viejos siempre iguales y siempre distintos también. Encanto mafioso, dulzura mistonga, qué sé yo qué tienen todos estos barrios porteños largos, todos cortados con la misma tijera, todos semejantes con sus casitas atorrantas, sus jardines con sus yuyos semiflorecidos, que aroman como si la noche reventara por ellos el apasionamiento que encierran las almas de la ciudad. Almas que solo saben el ritmo del tango y del te quiero. Fulería poética, eso y algo más. Algunos purretes que pelotean en el centro de la calle, media docena de vagos en la esquina, una vieja cabrera en una puerta, una menor que soslaya la esquina, donde está la media docena de vagos, un piano que larga un vals antiguo, una pareja en la ventana oscura de una sala, las hermanas en la puerta y el hermano complementando la media docena de vagos que turrean en la esquina. Esto es todo y nada más. Y junto a una puerta, una silla. Silla donde reposa la vieja, silla donde reposa el jovie, silla que se corre 30 centímetros más hacia un costado cuando llega una visita que merece consideración, mientras que la madre dice, «Nena, tráete otra silla». Silla cordial de la puerta de calle, de la vereda, silla de la amistad, silla que se ofrece al joven que es candidato para ennoviar, silla que la nena, sonriendo y con modales de dueña de casa, ofrece para demostrar que es muy señorita. El respiro de las fatigas soportadas durante el día es la trampa donde muchos quieren caer. Silla engrupidora, sirena de nuestros barrios. Porque si usted pasaba, pero se detuvo, ¿quién no se para a saludar? Y se queda un rato charlando. Y de pronto le ofrecen una silla. Usted dice, no, no se molesten. ¿Pero qué? Ya fue volando la nena a traerle la silla. Silla engrupidora. Usted se sentó y siguió charlando. Y sabe, amigo, ¿dónde terminan a veces esas conversaciones? En el registro civil. Tenga cuidado con esa silla. Usted se sienta y se está bien sentado, sobre todo si al lado se tiene una pebeta. ¿Y usted qué pasaba para saludar? Tenga cuidado, por ahí se empieza. Pero hubo otro 26 de julio notable, el de 1942. Ese día, el corazón de Roberto Arlt dijo basta. Con apenas 42 años, abandonaba este mundo uno de los personajes más intrigantes de nuestra literatura. A mí me parece extraordinario lo que hace Arlt. No puedo creer que el tipo anticipe el nazismo, el fascismo, que anticipe con ese discurso, que anticipe algo de los problemas vinculados a la idea del enfrentamiento que tiene el hombre con la pérdida de Dios, con la pérdida de los valores tradicionales, el trabajo, la familia, el matrimonio, la revolución social. Anticipa eso, la pérdida, es muy previo a las caídas o las posibles lecturas de fracaso de ese territorio. Sí. Es muy cercano a la Revolución de Octubre. Cosa que no pudo lograrse, pero el único que siempre supo que no quería volver a Alemania y que él no tenía dónde volver porque él era de aquí, pero al mismo tiempo el ser de aquí
no significaba que tuviera ni tíos, ni hermanos, ni lecturas, ni idioma. No tenía nada. Mi viejo estaba vacío. Él mismo tenía que ir educándose, fundándose y decidiéndose escritor. Mi padre era una nacionalidad adentro de su casa y otra nacionalidad en la calle. Él eligió la nacionalidad de la calle. Voy a terminar con una anécdota que te va a encantar, seguramente, que el otro día me enteré. Ustedes vieron que la gran foto de Art es la foto que está con el jopo, que le cae sobre la frente, ¿no? El pelo medio suelto. Y me contaron que fue a sacarse una foto y estaba muy engominado. Entonces la mujer le hizo un gesto así y le dijo, pero estás muy engominado. Y lo armó como el personaje, el ícono de la literatura argentina, ¿no? Siempre está muy atento a lo que sucede con sus compañeras aquí. Ricardo, sí que le va a gustar esa historia. Sí, dejate sí, que por te supuesto. toquen el copo cada vez que haga Por falta. supuesto. Entonces la gran foto de Art fue en realidad una contingencia y un gesto de construcción de un mito, porque esa cara con ese jopo acá es muy argentino, ¿no? Próximo programa. El periodista del primer Página 12, el historiador documentalista, el viajero observador de nuestro tiempo, Martín Caparrós, en el próximo Escritores Argentinos. Hasta entonces.